Hola, ¿cómo estáis, amigas y amigos del Museo de la Pagesia de Castellbisbal? Muy felices fiestas a todas y todos. Estoy súper contenta de formar parte de la programación digital del Museo de la Pagesia y poder traeros a través de la magia del online este concierto de Cantando a las Poetas del 27, de este proyecto, este disco que, nació hace apenas 5 años, cuando supe de la existencia de las mujeres en esta generación literaria tan conocida y querida por todos. Y yo os quiero invitar a este viaje poético-musical a través de un puñado de poemas de estas poetas a las que les he puesto música. Y quería empezar hablándoos de Josefina Romo Arregui, que fue una poeta madrileña que viajó por todo el mundo, terminó Filosofía y Letras con premio extraordinario y terminó dando clases de literatura en la Universidad de Nueva York y en Connecticut. Aunque no es muy conocida aquí en España, ella tiene una placa con su nombre y su rostro en el Ateneo Puertorriqueño de Nueva York. Editó durante 10 años los cuadernos literarios y yo me enamoré de uno de sus primeros poemas en su primer poemario, que se llama Peregrinación inmóvil, y el poema se llama Pétalos quiero besarte la risa. Es un poema muy sencillo, muy tierno, y yo quería ponerle música y que la música acompañara esta ternura, ¿no? y esta sencillez. Quizás este sea un denominador común en todos los poemas que musicalizo, ¿no? Que la música acompañe a las emociones del verso. Así que aquí está este primer poema, Pétalos quiero besarte la risa, de Josefina Romo Arregui, del año 32. Quiero besarte la risa y sus notas cristalinas, colgándome de los labios. Parecerán campanillas. Quiero besarte la luz que brota de tus pupilas. ¿Cómo será fría o cálida? Lo mismo que cuando miras. Sueño mi beso estuviera lejos del radio en que gira. Lo que es, pues, yo quisiera bajo la noche tranquila. Besarte lo que ninguno hasta hoy te besaría.
Concha Méndez fue una mujer con un sentido del humor y con una energía y bueno, era un torbellino de persona. Tanto es así que bueno, las cosas que ella cuenta en sus memorias maravillosas que escribió su nieta, pues a uno no le dejan de sorprender, ¿no? Qué energía y qué decisión. Concha cuenta en estas memorias, memorias habladas, memorias armadas, se llama su libro de memorias. Pues cuenta que era la mayor de 11 hermanos, nacidos en Madrid, que veraneaban en las playas de San Sebastián. Y a ella le encantaba la natación, le encantaba el mar. Bueno, de hecho nadaba sin neopreno ni nada en esas aguas frías del Cantábrico. Y cuenta que estando con sus hermanos llegó un amigo de su padre y les preguntó allá a los niños: bueno, ¿qué queréis ser de mayores? Y ella dio un paso y dijo: yo quiero ser capitán de barco. Y este amigo le dijo: las niñas no son nada. Pero Concha se quedó con esa anécdota y no importó. Pasó el tiempo, llegó su adolescencia, ella quería matricularse en la universidad y su madre no quería que lo hiciera. Así que ella pues se matriculó de igual manera, menuda era Concha, y cuando un hermano se lo cuenta a su madre al tenerla delante decide tirarle el teléfono a la cabeza de la rabia y bueno, ella cuenta que le salió un chorro de sangre, pero que eso no la detuvo, así era Concha. Y ella siguió porque ella perseguía su sueño de escribir, su sueño de ser independiente. Viajó por Latinoamérica, viajó por Inglaterra, fue publicando sus poemas, haciendo crítica periodística y luego llega a España ya con cierto renombre. Se casa también con un poeta del 27, con Manuel Altolaguirre, y juntos fundan una imprenta muy importante porque imprimirá muchos de los trabajos de sus amigos, de sus coetáneos. Ellos eran amigos y habituales de las fiestas, como con Lorca y con Alberti. Bueno, a la boda de Concha y de Manuel fue Juan Ramón Jiménez y eran íntimos también de Luis Cernuda. El caso es que cuando estalla la guerra, Concha y su marido se exilian, primero a Cuba, después a México. Y en México es donde ella muere, está en Coyoacán, en ese precioso barrio, en el cementerio, enterrada. Y para mí Concha es un ejemplo por muchas cosas. Me quedé con este poema del principio de su trayectoria. Es un poema de apenas 4 versos, pertenece a su primer poemario, Surtidores, del año 26, que concentra la pasión de Concha por el mar y por la poesía. Se llama Nadadora. Serían mis versos.
mis cantos serían mis versos, mis cantos serían mis versos. Bueno, no os he contado que la música para hacer este poema musicalizado intentaba que se oyesen las olas del mar, ¿no? Que se oyese el agua, por eso esas notas, ese piano haciendo este ostinato. Vamos a seguir con Elisabeth Mulder, esta poeta catalana, bueno, poeta por hablar de una de sus cualidades, porque ella cultivó todos los géneros literarios. Elisabeth escribió novela, escribió cuentos infantiles, escribió crítica periodística, escribió, bueno, todo, y además de una manera brillante. Fue traductora también, mucho tiempo en su vida vivió de sus traducciones, porque bueno, por sus circunstancias llegó a hablar hasta 6 idiomas, pero 6 idiomas perfectos. Ella tradujo la lírica de Baudelaire del francés, tradujo a Shelley del inglés, a Pushkin del ruso, era toda una erudita esta mujer. Ella tenía una familia muy exótica porque su madre tenía ascendencia catalana, italiana y puertorriqueña, y su padre ascendencia holandesa. Entonces eso hizo que Elisabeth tuviera pues una biblioteca maravillosa en su casa y que accediese, ¿no?, a tantos idiomas. Su familia era una familia de comerciantes acomodada. Ella tomó clases de piano también con el compositor Enrique Granados. Y lo que le pasó a Elisabeth es muy curioso porque ella firmó sus primeros poemarios. Ella gana un premio de poesía y cuando publica su primer poemario lo firma con su nombre, con Elisabeth Mulder. Pero cuando llega ese poemario a las distintas redacciones de los periódicos, pensaban que era un seudónimo, que era un nickname. ¿Por qué? Porque decían que no podía escribir tan bien una mujer. Imaginaos, esto todavía era en los años 20, que no hace demasiado. El caso es que le ocurrió también una cosa a Elisabeth Mulder que ahora en algunos lugares, en otros no, desgraciadamente, nos resulta impensable, que es que su familia la obliga a casarse con un hombre mucho mayor que ella, del que ella no estaba enamorada, y eso hace que aparezca en la poesía de Elisabeth la voz dramática, ¿no? Una voz amargada, triste. Y esa voz yo la vi en este poema que voy a interpretar. Es un poema que se llama Roja toda roja y está en su poemario de 1929, Sinfonía en rojo. Y fijaos qué curioso, este poemario, precisamente porque su marido se sentía apelado y no le gustaba, secuestró la publicación y es imposible encontrar este poemario hoy en día. Afortunadamente yo estoy hablando con el nieto de Elisabeth Mulder para que reedite todo el trabajo de su abuela, que es maravilloso. Bueno, voy a hacer este Roja toda roja, que además, como digo, que Elisabeth nos abre su corazón de par en par. También hay un uso del color rojo, del simbolismo y del color pasión, color amor, color rojo, fuego, dolor, que yo creo que a todos nos une y nos hace estar también en ese imaginario colectivo.
quemaba bien mi pobre corazón rojo también. Todo rojo el camino, todo rojo el sendero a seguir y el día a vivir, y rojo el mundo entero, rojo de amor y de dolor y de horror. En este vasto incendio, brasa, flama, carbunclo, que todo centellante apareció en esa luminaria que habría de ser yo, alma furtiva y temeraria, que habría de ser yo, sino una llama viva, que habría de ser yo, sino una llama viva, 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 y rojo, todo rojo, el mundo entero, rojo, todo rojo, el camino. En este vasto incendio, brasa, flama, carbunclo, que todo centellante apareció en esa luminaria que habría de ser yo, alma furtiva y temeraria, que habría de ser roja, toda roja, vi siempre la vida como una inmensa hoguera donde quemaba bien mi pobre corazón rojo, 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 rojo Voy a presentaros ahora a Margarita Ferreras. Siempre digo esto de que Margarita es casi paisana mía porque es una poeta que nació en un pueblo muy chiquitito de Zamora, que es una ciudad que está pegada a Salamanca, que es de donde yo soy.
Margarita se queda huérfana de padre con 7 años y su madre decide irse con la niña a Madrid. Ellos tenían vínculos con gente, bueno, pues eran familia, de hecho, eran familia del doctor Gregorio Marañón, un doctor ilustre español, madrileño, y eso hace que la niña tenga cierto acceso, ¿no?, a la intelectualidad de la ciudad de Madrid. Ella tiene contacto con la residencia de señoritas, que es una residencia que abre en Madrid en 1915, 5 años después que la residencia de estudiantes, donde estudiaron pues, los grandes de la generación del 27. A ella le gustaba mucho, a Margarita le gustaba mucho declamar, le gustaba mucho el teatro, y de hecho ella cuenta en sus diarios, cuenta que a ella le habría gustado protagonizar una obra de Lorca, no pudo ser. El caso es que Margarita para mí tuvo mala suerte, era una mujer muy adelantada a su tiempo, era una mujer que nació antes de lo que seguro a ella le habría gustado, porque ella era, bueno, una mujer que iba sola a los sitios, que hablaba mucho, le gustaba preguntar, y esto hace que en la sociedad entonces se la tache de ser un poco descarada, incluso masculina, ¿no? Ella publica un solo poemario, es un poemario que se llama Pez en la tierra, que también el título es muy sugerente, ¿no? Ese animal descontextualizado. Es un poemario que recibe una crítica unánime por parte de toda la escena literaria de ese momento. Es un poemario sensual, atrevido, pero místico también. No hay nada igual en toda la Edad de Plata. Y cuando yo leo este poemario me llega mucho un romance que se llama Por la verde, verde oliva, que cuenta además una historia muy pasional y muy andaluza. Entonces a mí me lleva inmediatamente el imaginario a pensar en Lorca, ¿no? Y en esa admiración que ella tenía hacia Lorca. De hecho, Pez en la tierra se publica 4 años después que El romancero gitano de Lorca, donde está ese poema noctámbulo que dice verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, ¿no? Y a mí me llevó inmediatamente a ese poema, El romance de Margarita. La historia que cuenta es la historia de la muerte que se encarna en unos ojos negros, se enamora de una mujer y como no es correspondida se la lleva, ¿no? Entonces yo quería también ponerle una música que correspondiese, ¿no? que sujetase esa historia tan pasional y tan andaluza. Y así nació pues Por la verde, verde oliva, que tiene, como digo, tanto sabor folclórico, ¿no? Un folclore español eminentemente andaluz. Margarita Ferreras, Por la verde, verde oliva. El hielo de las entrañas.
visto unos ojos negros en una cara morena y si no han de ser para mí, que se los coma la tierra, que se los coma la tierra, que se los coma la tierra. Y por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, ya se van los ojos negros arrastrando un corazón. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, y el verde, verde limón, y el verde, verde limón. Bueno, yo cuando esto es un concierto con la gente cerquita, suelo preguntar más o menos, que estamos casi en la mitad, suelo preguntar eso de ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué pena que nos pueda escuchar, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que disfrutando, escuchando, disfrutando del sonido, del precioso escenario, del lugar, de la conexión. Bueno, una de las cosas más bonitas que me ha pasado con este proyecto es conocer a gente que no habría conocido si no lo hubiera hecho, ¿no? Sobre todo, pues las familias, ¿no?, de estas mujeres, todos sus nietos, sus sobrinos nietos. Y poder conocer también lugares, ¿no? Lugares maravillosos relacionados con la literatura, con la música y, bueno, escenarios nuevos que tocar, pianos como este, que es un sueño. Y me pasó una cosa hablando sobre este proyecto con un amigo, hablándole de las poetas que estaba musicalizando. De repente llegué al nombre de Dolores Catarineu y este amigo me dijo, anda, la tía Lola. Y yo le dije, ¿cómo que la tía Lola? Claro, yo me quedé de una pieza porque yo entonces casi no había encontrado información de Dolores Catarineu. Me gustaban mucho algunos poemas que había logrado encontrar, pero no sabía nada de ella, ni siquiera le ponía cara porque en internet no había nada. Entonces, bueno, gracias a este amigo pude conocer al sobrino nieto de Dolores Catarineu y pude conocer la última casa donde vivió Dolores con su marido, que fue un pintor alemán, y pude ver su biblioteca, pude ver que sus ventanas daban al Museo Sorolla en Madrid, ¿no? Súper poético. Y pude también ver pues sus primeros escritos, sus poemas. Me contaba su sobrino nieto, que se llama cariñosamente Caíto, que ella tomó clases de poesía desde muy jovencita con Juan Ramón Jiménez, nuestro querido poeta de Moguer, premio Nobel, y que Juan Ramón era un profesor muy estricto, que él apenas leía si el poema tenía pase, pues le daba luz verde con sus correcciones, y si le parecía terrible hacía añicos el poema y lo tiraba a la basura sin miramientos. Bueno, pues este poema que voy a cantar se llama Amor, es un poema de Dolores Catarineu, de su primer poemario, es también un poema muy tierno, y yo pude ver este poema mecanografiado y con las correcciones del señor Jiménez. Me gusta mucho este poema, como me gusta también el primero que he interpretado, el de Josefina Romo Arregui, porque en ambos poemas ellas son las autoras, las sujetas que escriben un poema de amor a sus objetos o sus musos o sus amantes o sus enamorados, ¿no? Cambia el rol que siempre estamos acostumbrados a ver. Y me pareció un poema también muy, muy tierno, como le canta ella al amor. Esto es Amor, de Dolores Catarineu, que lo he convertido en una especie de chotis, que es una música tradicional folclórica de aquí, de Madrid.
quise tu boca, granada abierta, que en las noches de estío de amor me llena. Como lloran las sombras de las veredas, que cauces más amargos dejan. En fragmentos la luna se mete en las ventanas entreabiertas, y manos de fulgores las cierran, y manos de fulgores las cierran. En las praderas bailan blancas estrellas, como quiero tu boca cuando te alejas. En fragmentos la luna se mete en las ventanas entreabiertas, y manos de fulgores las cierran, y manos de fulgores las cierran, y manos de fulgores las cierran.